Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un video diferente. Es un video de reflexión sobre la lectura y me voy a apoyar en distintas frases, pequeños fragmentos que he leído en algunos libros de algunos autores que me gustan mucho. Y esto es más que nada por algunos comentarios que he recibido en el canal. Comentarios como por ejemplo me han dicho: no me gustan los libros depresivos, esos no son buenos libros, estoy harto de esos libros, me han dicho. Para eso mejor pongo las noticias si quiero sentirme mal. Me pareció muy gracioso eso. Pero dice que él prefiere, el que me dejó el comentario, que prefiere los libros de aventuras, que son más entretenidos. Y yo lo entiendo totalmente, pero no puede él imponer a otros las lecturas que a él le gustan. Es obvio que todos tenemos gustos distintos y razones distintas para leer. Es por eso que este video lo titulé, bueno, no sé si realmente es un buen título. Le puse ¿por qué leemos? Y ¿para qué leemos? Algo así. Y ¿qué debemos leer? Que son preguntas que siempre los lectores nos hacemos. Y en otro comentario una persona me dijo que se sentía mal porque a mí no me gustaba Coelho y a él le gustó mucho, y con uno de sus libros él se inició en la lectura. Lo que me pareció muy tierno porque él se sintió destrozado porque quizá le importaba mucho mi opinión sobre un libro que a él le gustaba y que había sido importante en su vida como lector. Y yo le respondí que daba lo mismo mi opinión. No tiene que dejarse llevar por mi opinión ni por la de nadie más. Si ese libro es importante para él, es importante en su vida, tiene que apreciarlo, tiene que quererlo. No importa lo que piensen los demás del libro que tú amas, es tuyo. Porque gustos hay muchos, muchísimos. Y no todos podemos gustar del mismo libro, del mismo autor. Yo no soy crítico literario, yo soy un simple lector. Y no te debe importar mi opinión, para nada. Mi opinión no te debe importar. Y la de un crítico tampoco. Porque lo importante eres tú y tu libro. Porque el nexo entre tú y tu libro es sagrado. Es único e irrepetible. Y nadie más que tú puede entender eso. Nadie puede ponerse en tus zapatos y decirte tú debes odiar ese libro. No. Nadie va a poder comprenderlo más que tú. Y eso es lo hermoso de la lectura. Lo que me llevó a recordar un texto que yo les compartí de Ernesto Sábato, que lo compartí por todas mis redes, porque me encanta esta opinión de Sábato. Lo compartí por Instagram, aquí en YouTube, aquí en Twitter también. Y yo creo que ustedes ya lo tienen más que conocido. Que es un texto precioso, que a don Ernesto Sábato lo paraban mucho en la calle y siempre le hacían esta pregunta. Y él dice: cuando me detienen por la calle, en una plaza o en el tren, para preguntarme qué libros hay que leer, les digo siempre: lean lo que les apasione. Será lo único que los ayudará a soportar la existencia. Todos sabemos, los que hemos leído a Sábato, que él era un escritor muy existencialista y por ende sus lecturas también eran muy existencialistas. Un gran admirador de Dostoyevsky, de Albert Camus, de Sartre. ¿Y qué es lo que hace Sábato aquí con este consejo tan precioso? Él podría estar lleno de ego y haberle dicho a estas personas que se le acercan: no lean basura, no lean literatura comercial, deténganse, lean a Dostoyevsky, lean a los rusos, lean a los franceses existencialistas. Eso deben leer. No lo hace así. Deja a un lado el ego, completamente deja a un lado el yo, y se preocupa, como buen existencialista, se preocupa por el ser humano y sabe lo importante que es la lectura para las personas. Y él les dice lo que les ayude a soportar la existencia. Algo que les apasione. Y recuerdo que cuando publiqué este texto en una historia de YouTube, alguien me dejó un comentario muy acertado y me dijo: eso también podría trasladarse a otros ámbitos, ¿verdad? Me dijo:
puede ser el deporte, quizás no sea solamente la lectura lo que te apasione, puede ser el deporte, puede ser la música, pueden ser otro tipo de actividades, y es totalmente cierto. Estamos en este mundo tratando de soportar nuestra existencia, y por eso todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con pasión. ¿Para qué vivir haciendo algo que no nos apasiona? Y según Sábato, la pasión es lo único que nos ayudará a soportar la existencia. Y si quieres leer algo, que sea algo que te apasione. Por su parte, Sábato era mucho más existencialista. Borges también tenía una filosofía muy interesante, que me encanta. Pero Borges era un poquito más lúdico que Sábato. Y Borges dijo, esta frase está por todo el internet, no está completa porque es muy largo el texto, pero siempre está el encabezado. Y es muy bonito, es muy bello, porque alguien tan leído como Borges y alguien tan leído como Sábato nos dan opiniones fuera del ego, fuera del yo, y le dicen a la gente que lean lo que los haga felices. Y Borges nos dice, creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Debemos hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado. Felicidad obligatoria. La felicidad también la buscamos. Yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso. No lean un libro porque es moderno. No lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido. Para mí no es tedioso, dice Borges. O El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Lo aclara Borges, que a él le encanta El Quijote. Pero si hay un libro tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. De modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, aquí abre paréntesis Borges, dice que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores, que sigan buscando una felicidad personal, un goce personal. Es el único modo de leer. Jorge Luis Borges. Aquí está la cita, directo. Dice, en Borges para Millones, que fue una entrevista realizada en la Biblioteca Nacional de 1979. Sábato dice, lo que les ayuda a soportar la existencia. Y Borges dice, lo que los haga felices. Es muy bonito, porque Borges era más lúdico. Dice, lo que los haga felices, ¿verdad? Sábato detestaba la novela policial, no le gustaba. Borges era un admirador de la novela policial. ¿Se dan cuenta la diferencia? De hecho, Borges escribió un poema a Sherlock Holmes. Uno existencialmente abatido y el otro que busca lo lúdico y busca la felicidad del lector. Pero los dos coinciden en un punto. Borges dice, sigan buscando una felicidad personal, un goce personal, es decir, busquen pasión. La misma pasión que decía Sábato. Y es lo mismo que yo le puedo decir a todos ustedes. Lean con pasión. Algo que los haga vibrar por dentro. Que les cause cosas extraordinarias. Porque la lectura y la literatura es un arte. La literatura es un arte. Y a través de la lectura tú puedes apreciar ese arte. Siente el texto, siente la historia. Ya sea cómo está escrito, la forma, ya sea las temáticas, el contenido, ya sea la estructura, lo que te encante del libro. Si te apasiona, no dejes que nadie te diga que no debes leer ese libro, que no te debe o que te debe gustar ese libro, o no gustar ese libro. Nadie puede decidir por ti, solo tu alma. ¿Qué es lo que decía Bukowski? Bukowski en La senda del perdedor. Miren lo que le pasaba a Bukowski cuando leía a Hemingway. Dice, y entonces vino Hemingway,
¡Qué subyugante! Sabía cómo escribir una línea. Era puro gozo. Las palabras no eran abstrusas, sino cosas que hacían vibrar tu mente. Si leías y permitías que su hechizo te embargara, podías vivir sin dolor, con esperanza, sin importarte lo que pudiera sucederte. Y así, todos tenemos experiencias distintas con los libros. Hay algo que nos agrada de ellos, algo que solamente nosotros sabemos. Solamente nosotros, y nadie lo puede saber por nosotros. Nadie más lo puede saber porque es un vínculo sagrado entre el libro y el lector. Es un secreto indescifrable para cualquier otra persona. Es solo tuyo y debes apreciarlo. No importa lo que digan los demás, tú aprecia lo que lees. Y no solo Borges y Sábato recomiendan una lectura apasionada. Mi querido Émile Cioran también dice: la lectura intensa y apasionada es la manera más agradable y más inofensiva de evitar los riesgos del pensamiento. Aquí Cioran habla de sumergirse totalmente en la lectura, pero totalmente. ¿Para qué? Para dejar de pensar. A Cioran lo atormentaban sus propios pensamientos, y en este aforismo nos deja claro que la lectura apasionada lo salva. Hay otro autor que siempre están citando cuando se trata de frases motivacionales de la lectura, que es Fernando Pessoa. Pero me da mucha risa que solo citan 2 líneas o 2 palabras, cuando es mucho más profundo. Siempre dicen, veo tweets y dice: leo y soy libre, adquiero objetividad. Y listo, eso es todo lo que colocan. Pero no colocan el resto. Pero es hermoso lo que dice Pessoa, ¿verdad? Aquí tiene como un pequeño compendio, un pequeño texto sobre la lectura. Y creo que aquí nos define a muchos de lo que realmente somos como lectores. Primero, dice: leo y soy libre. Claro, muchos leemos por libertad. Nos transportamos a otros mundos, nos transportamos a nuestro interior. Todos los viajes son distintos, cada lector es diferente. Y Pessoa dice: dejé de ser yo y disperso. Y lo que leo, en vez de ser un traje mío que no consigo ver y a veces me pesa, es la gran claridad del mundo exterior, toda ella notable. El sol que nos ve a todos, la luna que martillea de sombras el suelo quieto, los espacios abiertos que acaban en el mar, la solidez negra de los árboles que nos señalan desde sus copas verdes, la paz sólida de las albercas, de las huertas, los caminos tapados entre las viñas que siguen los suaves declives de las laderas. Tú lees esto y entiendes esa libertad de la que habla Pessoa. Es hermoso, es precioso. Leo y soy libre. Pero los lectores también leemos por otras cosas, o de otra forma. Aquí Pessoa dice: leo como quien se abandona a todo. Cuando leemos nos olvidamos del mundo, de la realidad, escapamos de la realidad. Nos encerramos entre las paredes del libro, en su mundo. Y dice: y así como la corona y el manto real nunca son tan grandiosos como el rey, al moverse, lo arrastra por el suelo. Depongo sobre los mosaicos de los vestíbulos todos mis triunfos de sueño y de tedio, y subo la escalinata con la única nobleza de estar viendo. Lo ha dejado todo en el camino, todo. Las preocupaciones, los sueños, los pensamientos, y se ha entregado a la lectura sin analizarla. Aquí no está analizando la lectura, lo ha dejado todo y se deja llevar por el texto. Es hermoso. Es lo que hacemos muchos lectores. No solamente leemos para analizar el texto, leemos para dejarnos llevar, para abandonarlo todo. Y muchos dicen: hoy me siento mal porque no he analizado el texto. Mira lo que te está diciendo Pessoa. Leo como quien se abandonara a todo.
Pero claro que sí, también leemos de esa forma. Otra forma, leo como quien está de paso. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Que leemos de forma distraída, sin profundidad, sin mucha atención. Leo como quien está de paso. Y dice, y es en los clásicos y en los sosegados, en los que sufren sin hacerse notar, en los que me siento sagrado transeúnte, ungido peregrino, contemplador sin razón, de un mundo sin propósito, príncipe del gran exilio, que al partir ha entregado al último mendigo la extrema limosna de su desolación. Qué maravilla poder expresarse como Pessoa. Y Pessoa nos dice, bueno, esos 3 puntos no solamente soy un lector en esos 3 puntos, yo soy un lector más diverso, dice Pessoa. Y dice, no conozco placer como el de los libros. Y eso que leo poco, lo está diciendo, leo poco. Pessoa te está diciendo, no tienes que devorar libro tras libro tras libro para ser lector, para disfrutar de la lectura. Y eso que leo poco. Muchos se preocupan, hoy leo pocos libros, no he leído suficiente, tengo bloqueo lector, estoy preocupado. No es necesario leer tanto. Los libros son representaciones de los sueños y no necesita de representaciones. ¿Quién? Con la facilidad de la vida entra en conversación con ellos. ¿Para qué meterse dentro de tantos sueños ajenos si Pessoa tiene sus propios sueños? Es un conversador con él mismo, con su propio interior. Dice, nunca pude leer un libro entregándome a él por completo. Siempre, a cada paso, el comentario de la inteligencia o de la imaginación me desviaba del hilo de la propia narración. Al cabo del rato, quien escribía era yo, y lo que estaba escrito no aparecía ya por ninguna parte. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que quiso decir Pessoa aquí? Que se distrajo. Estaba leyendo la página y se distrajo. Sus pensamientos lo distrajeron. Él estaba escribiendo su propio libro en su mente mientras estaba leyendo la página. No entendió nada. Nada. Es hermoso. Está siendo totalmente honesto. Y nosotros preocupándonos. Oh, qué mala atención tengo. No necesitas tener atención para leer. Esto pasa, esto es normal. Esto es parte de ser lector. Apoyando este texto de Pessoa, que dice, no leas tantos libros, ¿para qué vas a leer tantos libros? En este librito, Vladimir Nabokov cita a Flaubert y dice, hace 100 años, Flaubert en una carta a su amante hacía el siguiente comentario. Qué sabios seríamos si solo conociéramos bien 5 o 6 libros. Releer, y aún así vas a seguir descubriendo cosas nuevas. No importa la cantidad, importa la calidad. Y lo que tú puedas, y la calidad que tú puedas generar con ese libro, que quizá otros no lo puedan hacer, pero tú sí logras conectarte con ese libro. Y seguimos con Pessoa. ¿Qué es lo que dice Pessoa? Dice, mis lecturas predilectas son la repetición de libros banales que duermen conmigo en mi cabecera. ¿Por qué? Porque relee los mismos libros de siempre. Y dice, leo y me abandono, no a la lectura, sino a mí mismo. Claro, porque cuando entras en una historia de otra persona, se mezcla contigo. Y en el fondo, cuando lees un libro, entras dentro de ti mismo. Y Pessoa sigue, leo y me adormezco, y sigo como entre sueños. La descripción de las figuras, y aquí nombra los libros que él estaba leyendo. El asunto es que dice, leo y me adormezco, y sigo como entre sueños. Otra vez una lectura despistada, falta de atención. ¿Ven? Un maestro literario como Pessoa le costaba leer. Y dice, esto es hermoso, leer es soñar a través de los ojos de otro. ¿Verdad? ¡Qué hermoso! Leer es soñar a través de los ojos de otro. Leer mal y por encima es liberarnos de la mano que nos rige
¿Cómo puede él decir que él está leyendo y es un despistado y a la vez hacerlo algo hermoso? Decir leer mal y por encima es liberarnos de la mano que nos rige. La superficialidad en la erudición es el mejor modo de leer y ser profundo. ¿Qué está diciendo aquí? Que tal vez no hay que dejarse llevar tanto por la lectura, hay que leer un poquito desapegado, ¿verdad? Y es lo mismo que nos dice Nabokov. Nabokov dice exactamente lo mismo. Nabokov dice: creo que una buena fórmula para comprobar la calidad de una novela es, en el fondo, una combinación de precisión poética y de intuición científica. Es decir, que el lector debe entender un poco el arte de la escritura y también ser un poco científico. Y dice: para gozar de esa magia, el lector inteligente lee el libro genial no tanto con el corazón, no tanto con el cerebro, sino más bien con la espina dorsal, es decir, a medio camino entre lo científico y lo poeta. Lo mismo que decía Pessoa. Es ahí, en la espina dorsal, donde tiene lugar el estremecimiento revelador, aun cuando al leer debamos mantenernos un poco distantes, un poco desapegados. Entonces observamos, con un placer a la vez sensual e intelectual, cómo el artista construye su castillo de naipes y cómo ese castillo se va convirtiendo en un castillo de hermoso acero y cristal, para poder ver cómo el escritor va creando su obra, cómo la va construyendo. Nabokov era un lector que se fijaba más en el estilo, en la estructura. Pero esa forma que tiene de apreciar la literatura es hermosa. ¿Qué más nos dice Pessoa? También es un lector que a veces detesta leer. Pero claro, sí, no siempre podemos estar abiertos a la lectura. Muchos dicen: oh, tengo bloqueo lector, y se sienten mal por ello. No estamos obligados a leer. Leemos para soportar la existencia. Leemos para ser felices. Leemos para vibrar, como decía Bukowski. Entonces no tienes que estar todo el tiempo devorando libros, porque también leemos poco, como decía Pessoa. Y Pessoa dice: detesto la lectura. Siento un hastío anticipado por las páginas desconocidas. Soy capaz de leer solo lo que ya conozco. Es decir, releer. Y eso también es un estado. Pessoa pasó por todos los estados de la lectura y nos dejó ese pequeño texto. Pero Bukowski nos dice otra cosita. Yo creo que es algo que le faltó a Pessoa aquí, que podría ser como: leo y me reconozco. Leo y me reconozco. ¿Qué es lo que dice Bukowski aquí? Aquí esta es una escena cuando leía Turgenev. Dice: Turgenev era un tipo muy serio, pero podía hacerme reír, porque el encontrar una verdad por primera vez puede ser muy divertido. Cuando la verdad de alguien es la misma que la tuya, parece que la está contando solo para ti. Eso es fantástico. En esta escena Bukowski era joven y leía libros escondidos de sus padres bajo las mantas, porque lo retaban por tener la luz encendida. Y decía: leía libros por la noche, de ese modo, bajo las mantas y con la sobrecalentada lamparilla. Leer todos esos buenos párrafos mientras te sofocabas era hechizante. ¿Quién va a sufrir un bloqueo lector si lee de esta manera? Lees porque buscas la felicidad, porque te apasiona. Leo y me reconozco en la lectura. ¿Por qué? Porque hay ideas que compartes con el autor. No su totalidad quizá, pero sí muchas ideas. El encontrar una verdad por vez primera puede ser muy divertido. Cuando la verdad de alguien es la misma que la tuya y parece que la está contando solo para ti. Y Bukowski dice: leo y me reconozco, ¿verdad? Porque todos leemos libros distintos, aunque sea el mismo libro. Todos leemos libros distintos, aunque leamos el mismo libro. Sábato lo dice en Abaddon el Exterminador. Por aquí lo tengo marcado. Dice: lo que más le asombraba era esa variedad de seres
que pueden leer el mismo libro. Como si fueran muchos y hasta infinitos libros diferentes. Leer el mismo libro como si fueran muchos y hasta infinitos libros diferentes. Todos leemos libros diferentes, aunque leamos el mismo libro. Un único texto que, no obstante, permite innumerables interpretaciones, distintas y hasta opuestas, sobre la vida y la muerte, sobre el sentido y la existencia, porque de otro modo resulta incomprensible que apasione a un muchacho que piensa en la posibilidad de asaltar un banco y a un empresario que ha triunfado en los negocios. Si todos leemos libros distintos a pesar de haber leído el mismo libro, ¿qué importa lo que digan los demás? No importa, ¿verdad? Otra de Sábato. Sábato dice: Crimen y Castigo, que a los 15 años me había parecido una novela policial, luego la creí una extraordinaria novela psicológica, hasta finalmente desentrañar el fondo de la mayor novela que se ha escrito sobre el eterno problema de la culpa y la redención. Este es un testimonio muy importante, porque muchos me han preguntado: ¿puedo leer a Camus si soy muy joven? ¿Puedo leer a este autor si soy muy joven? Mira lo que ha hecho Sábato. A los 15 años lee Crimen y Castigo y la cree una novela policial porque es muy joven, pero lo vuelve a releer con el tiempo y cree que es una novela psicológica y lo vuelve a releer con el tiempo y se da cuenta de que es una novela de la culpa y la redención. Si quieren leer un libro y son jóvenes y tienen la curiosidad, háganlo. El ustedes de ese momento va a ser diferente al ustedes de unos años más, que lo va a volver a releer. Y van a ser experiencias diferentes, distintas. Hagan el ejercicio. No tengan miedo. Aquí Sábato está diciendo textualmente que evolucionó como lector. Y es muy lindo, es un buen consejo. Y dice: aún me veo debajo de las cobijas, igual que Bukowski, aún me veo debajo de las cobijas, devorando con avidez aquella obra en edición rústica, de doble o triple traducción. Aún me oigo reír por el desenfado y la encarnecida ironía con que Wilde desnudaba la hipocresía victoriana, o el temblor que sentía entre las páginas de Poe y sus maravillosos cuentos, o las paradojas de Chesterton y el misterioso padre Brown. Con los años, leí apasionadamente a los grandes escritores de todos los tiempos. He dedicado muchas horas a la lectura y siempre ha sido para mí una búsqueda febril. Sábato siempre se buscó a sí mismo, siempre buscó respuestas. Y los mejores maestros para Sábato fueron los libros. Y por lo mismo no me extraña que él haya querido con sus libros también ser un maestro para otros, sobre todo con sus ensayos. Y dice: nunca he sido un lector de obras completas. No tenemos que leernos toda la obra de un autor de forma obligada. Dejemos de ponernos obligaciones como lectores. ¿Para qué? Sábato aquí lo dice: nunca he sido un lector de obras completas y no me he guiado por ninguna clase de sistematización. No hay ningún orden para leer según Sábato. Por el contrario, en medio de cada una de mis crisis he cambiado de rumbo. Es decir, cada vez que ha tenido problemas, los libros le han dado rumbos nuevos. Y él ha tomado un libro de acuerdo a lo que él necesita, a lo que él necesitaba. Y dice: pero siempre me comporté frente a las obras supremas, como si me adentrara en un texto sagrado, como si en cada oportunidad se me revelaran los hitos de un viaje iniciático. Las cicatrices que han dejado en mi alma atestiguan que de algo de eso se ha tratado. Qué hermoso, las cicatrices que han dejado en mi alma. Las lecturas me han acompañado hasta el día de hoy, transformando mi vida gracias a esas verdades que solo el gran arte puede atesorar. El arte te entrega verdades sobre ti mismo, el inexplicable arte, subjetivo, solo para ti, nadie más lo puede explicar. Quizá por eso muchos lo odian, porque no es exacto, pero es tuyo, solo tuyo. Y no debes dejar que nadie te diga lo que tienes que leer,
ni que te hagan sentir mal por lo que tienes que leer. Si ves que a alguien no le gusta tu libro, déjalo, suéltalo, no importa. Lo importante es que a ti te guste. Y eso sería por el video de hoy. Un video muy extraño, pero lo amé. Espero que a ustedes les haya gustado. Nos vemos la próxima semana.